en medio del torbellino de guerras visibles y acuerdos políticos aparentes. Existen documentos que jamás fueron destinados a los ojos del público, textos escritos no con la tinta del presente, sino con la previsión calculada del futuro. Entre ellos, hay un manuscrito que permanece envuelto en capas de silencio y temor, atribuido a una mente oculta del siglo XIX, cuya firma jamás fue confirmada, pero cuyas palabras resuenan como ecos de un destino trazado con una anticipación inquietante. Se habla de una carta escrita en 1871, que habría anticipado no solo dos grandes conflictos mundiales, sino también una tercera guerra a un choque de civilizaciones que comenzaría donde el hielo se encuentra con las estepas y se desplegaría en un escenario de tensión entre Oriente y Occidente. La referencia a este tercer conflicto, aunque envuelta en metáforas enigmáticas, menciona dos fuerzas ancestrales, una procedente del norte, de tierras frías y vastas gobernadas por estructuras autoritarias y tradiciones eslavas, y otra originada en el sur y el oeste, marcada por su conexión con el capital global y con ideales democráticos revestidos de propaganda. Los investigadores no oficiales que han examinado el texto afirman que estos bloques representan claramente a Rusia y lo que se convertiría en una Unión Occidental liderada por Estados Unidos y sus aliados europeos. Pero lo que más intriga es que en este manuscrito el punto de ignición de este enfrentamiento no se daría en Moscú ni en Washington, sino en una tierra de fronteras inestables, marcada por invasiones, rebeliones y una historia de dominación intermitente en Ucrania. El texto habla de el campo de las sombras ancestrales, donde los hijos de la ortodoxia serán puestos a prueba por el fuego de las promesas occidentales. Una frase que en su momento parecía poética, pero que hoy adquiere matices de predicción. Según algunos círculos ocultistas que conservan copias de esta carta, habría sido redactada por alguien con acceso a redes de información que trascienden gobiernos y naciones, hedges, formados por banqueros, aristócratas e iniciados en tradiciones esotéricas, y su contenido habría sido ocultado cuidadosamente para no provocar el caos antes de tiempo. Se dice que esta persona, identificada solo por símbolos numéricos y sellos alquímicos, predijo que el mundo ya no se dividiría entre imperios territoriales, sino entre zonas de influencia informativa, narrativas manipuladas y identidades colectivas moldeadas por el miedo, el orgullo y un hambre insaciable de pertenencia. En la parte que describe los años correspondientes al inicio del siglo XXI, la carta menciona la ruptura de los muros invisibles, cuando los hijos de Kiliu clamen por libertad, bajo la mirada atenta del oso dormido. Esta imagen, cargada de simbolismo, ha sido interpretada por algunos analistas como la anticipación de la Revolución Naranja de 2004, mientras que otros la ven como un presagio del conflicto mucho más letal que estallaría 2 décadas después. En un pasaje aún más alarmante, el documento se refiere al tiempo del dragón herido que se arrastra bajo banderas azules cubiertas de estrellas, que muchos asocian con la OTAN, una organización cuyas acciones, en ciertos sectores, ya no se ven solo como defensivas, sino como provocaciones rituales. Lo que emerge de una lectura completa de esta carta no es un mero análisis geopolítico disfrazado de profecía, es un mapa energético, simbólico y estratégico de una guerra que trasciende las armas y los ejércitos. Es la descripción de un guión cuidadosamente diseñado, en el que las piezas se mueven al ritmo de fuerzas invisibles, pero eficaces. Ucrania en esta narrativa no es solo territorio, es el altar, el lugar donde antiguos pactos serían puestos a prueba, donde memorias olvidadas de conflictos entre la cristiandad oriental
y las influencias latinas serían reactivadas como heridas abiertas, disfrazadas de disputas territoriales, pero cargadas de un odio ancestral cuidadosamente preservado en rituales ocultos. El autor de la carta parece saber que el corazón de Europa no late únicamente con economía y diplomacia, sino con símbolos, y por eso describe la región con tal intensidad simbólica, nombrando ríos, montañas y ruinas con códigos astrológicos, como si el cielo hubiera participado tanto como la tierra en su redacción. Lo que pocos perciben es que este manuscrito no fue olvidado por casualidad, fue borrado de los registros públicos por una razón simple. Quien lo lee con atención empieza a ver un patrón. Comienza a entender que ciertas guerras no nacen del azar ni de la ambición de líderes momentáneos. Son sembradas como semilla, regadas con discursos, fertilizadas con miedo y cultivadas por manos invisibles que operan mucho más allá del campo de batalla. Si alguna vez has sentido que hay algo extraño en cómo el mundo acepta ciertos conflictos con tanta naturalidad, como si todos supieran inconscientemente que eso iba a suceder, quizás estés captando lo que esta carta intentó revelar. Y si esto ya despertó algo en ti, dale like ahora mismo. Comparte este video con alguien que también siente que el mundo sigue un guión oculto. Y suscríbete al canal. Esto es solo el comienzo. Y las piezas llevan moviéndose mucho más tiempo del que nos han contado a mucho antes de que los titulares modernos intentaran encuadrar el conflicto entre Rusia y Ucrania como un simple desarrollo geopolítico, como otro capítulo más de intereses económicos disfrazados de diplomacia. Ya existían fuentes que susurraban que este enfrentamiento en particular llevaba consigo una profundidad espiritual y simbólica rara, casi olvidada por el hombre moderno. Aquellos que han estudiado la Carta de 1871 en su versión íntegra, preservada únicamente en copias manuscritas transmitidas entre iniciados, afirman que describe una segunda caída del velo europeo, un evento que sacaría a la luz secretos enterrados durante siglos bajo el suelo de la antigua Rutenia. Este nombre, que hoy apenas resuena en la conciencia colectiva, se utilizaba en la antigüedad para referirse a territorios que actualmente forman parte de Ucrania, Bielorrusia y la Rusia occidental. Según los analistas ocultistas, estas tierras no solo conectaban geografías, sino que también simbolizaban el punto de encuentro entre líneas de fuerza energética olvidadas en rutas de migración ancestral, rituales paganos y templos subterráneos dedicados al culto solar. La carta menciona una llama que duerme bajo el trigo dorado y que al despertar traerá consigo la danza de la destrucción y el renacimiento. Esta frase, interpretada en el contexto del conflicto actual, adquiere un peso casi profético. El trigo, principal símbolo agrícola ucraniano, se ha convertido en un elemento central en las disputas económicas entre Rusia y Europa, pero también representa, en sentido arquetípico, la cosecha de consecuencias sembradas por civilizaciones enteras. Según los guardianes de este conocimiento oculto, la carta no solo preveía el conflicto, sino que advertía sobre su papel como catalizador de un nuevo orden. Más que guerras por territorio o poder, estamos ante una lucha por la narrativa. ¿Quién define lo correcto? ¿Quién decide qué dolor merece más atención? El manuscrito de 1871 habla del silencio de las víctimas olvidadas, que un día gritará más fuerte que las bombas, y curiosamente, eso es lo que estamos presenciando. La guerra en Ucrania ha dejado al descubierto los mecanismos de propaganda, manipulación emocional y fabricación del consentimiento con una claridad aterradora. Para quienes siguen la historia, más allá de las versiones oficiales, el papel de Ucrania siempre ha sido más que el de una ficha geopolítica. Es el espejo de una Europa fragmentada, de una Rusia que busca recuperar su identidad imperial perdida,
y de un Occidente que se alimenta de la creación constante de enemigos para justificar su propia existencia. En otro fragmento de la carta, encontramos una referencia al eco de los muros rotos de Constantinopla, resonando entre catedrales en ruinas y palacios de hielo. Esto sería solo una metáfora poética, si no fuera porque el renacimiento del discurso imperial ruso se basa precisamente en la reconquista simbólica del legado bizantino, mientras que Occidente, al intentar borrar sus raíces cristianas y reemplazar la fe por ideología, se entrega a una fragilidad moral que hace que guerras como esta no solo sean posibles, sino inevitables. Lo más perturbador, sin embargo, es la mención de que el conflicto no será entre dos ejércitos, sino entre dos tipos de memoria. Una memoria viva, orgánica, ancestral, y otra construida, manipulada, digitalizada. El campo de batalla, según ese fragmento, no será solo la tierra ensangrentada del Donbass, sino la mente colectiva. Cada noticia, cada imagen, cada lágrima, televisada o ignorada, será una pieza en la construcción de esta nueva realidad. Y si lo piensas seriamente, eso es exactamente lo que estamos viendo: una polarización emocional, una elección entre narrativas que se excluyen mutuamente y una población global cada vez más incapaz de distinguir verdad de simulación. Why? En ese entorno la carta advierte: llegará un momento en que los pueblos pedirán paz, pero aceptarán el control absoluto a cambio de silencio. Esa frase, aunque escrita en 1871, parece describir con precisión quirúrgica el surgimiento de mecanismos de censura, regulaciones sobre el discurso y el avance de tecnologías de vigilancia vendidas como herramientas de protección. Y lo más aterrador aún está por venir. Según la carta, cuando Europa del Este se convierta en una herida abierta, las sombras del norte traerán la noche al sur. Una advertencia enigmática que algunos interpretan como el inicio de una nueva etapa del conflicto, no solo militar, sino también energética y cultural, que involucrará actores inesperados y arrastrará continentes enteros hacia una espiral de colapso y reconstrucción programada. Si tú también has sentido que nada de esto parece espontáneo o natural, si tu intuición ya te ha dicho que hay algo detrás del humo de la guerra, escribe en los comentarios. Ya no creo en las versiones oficiales, copia y pega. No es. Solo en tu comentario puede ser la señal para que otros también despierten. Suscríbete ahora al canal, activa la campanita y quédate con nosotros en este viaje, porque la revelación apenas comienza. Hay un punto en la carta que provoca escalofríos. Incluso entre los más escépticos la mención a una alianza de corazones en llamas sellada en salones de cristal, sobre mares congelados, bajo la mirada atenta de los centinelas de Siberia. Esta imagen tan específica y al mismo tiempo tan abierta a interpretaciones ha sido vinculada a reuniones secretas entre tecnócratas, magnates de la energía y representantes de sociedades discretas, encuentros celebrados lejos de los focos mediáticos, en lugares inhóspitos, fuera del alcance del mundo. Según los intérpretes más experimentados de la carta, esta alianza sería una referencia directa a la conexión entre oligarquías rusas, antiguos miembros del KGB, transformados en empresarios de influencia global, y grupos de interés europeos que, bajo el pretexto de proteger la estabilidad, moldean la narrativa de la guerra en favor de un plan mucho más grande. En ese plan, Ucrania serviría como detonante, el elemento necesario para justificar una reconfiguración profunda de las estructuras políticas y económicas del planeta. La guerra, en este contexto, sería solamente el ritual de purificación. La carta describe también una danza de cuervos sobre los campos sin nombre, precedida por una ola de silencio en las capitales del mundo. Y ese pasaje, hoy en día,
es interpretado como una advertencia de que, mientras las potencias simulan sorpresa ante las agresiones, ya sabían exactamente cuándo y dónde ocurrirían. Para muchos, el conflicto Rusia-Ucrania no representa el fin de una era, sino el inicio de un nuevo paradigma. Un mundo donde las fronteras ya no se dibujan en mapas, sino en códigos de vigilancia, monedas digitales centralizadas, ideologías impuestas por algoritmos y la reescritura del pasado para moldear un futuro obediente. La carta, con una precisión que desafía la lógica histórica, describe una secuencia de 3 colapsos sucesivos. Primero, el colapso de la confianza en las instituciones. Luego, el colapso de la verdad como concepto objetivo. Y finalmente, el colapso de la esperanza, que será reemplazada por un deseo de orden tan intenso que la gente aceptará la esclavitud voluntaria a cambio de alivio inmediato. Si eso te parece exagerado, basta con observar cómo, ante cada avance de la guerra, surgen nuevas restricciones sobre el discurso público, como ciertas narrativas son eliminadas de las redes sociales, como las opiniones disidentes son etiquetadas como amenazas a la democracia. Ya no se trata de proteger a las personas, sino de proteger la historia oficial. Y la carta señala exactamente eso. Aun cuando proteger la verdad signifique asfixiar la duda, habrá comenzado el tiempo de la revelación. En ese nuevo tiempo, según el documento, surgirá una figura simbólica a menos N, o necesariamente un líder, sino una entidad, una imagen, un arquetipo, que será venerada como salvadora del orden. No tendrá rostro, pero tendrá voz. No será elegida, pero será obedecida. Y muchos creen que esa entidad ya está entre nosotros, en los sistemas algorítmicos de toma de decisiones, las inteligencias artificiales, que filtran lo que vemos, pensamos y sentimos. En ese entorno, Rusia aparece en la carta como el portador de la memoria prohibida, mientras que Ucrania es el recipiente sacrificial donde el mundo aprenderá a aceptar lo impensable. Esa dualidad, presentada como un choque inevitable, no busca señalar culpables o inocentes, busca exponer a todos. La guerra, en ese sentido, es un espejo, y lo que vemos reflejado en él son nuestras contradicciones, nuestras alianzas interesadas, nuestra incapacidad para aprender del pasado. Cuando los tanques rusos cruzaron fronteras, no estaban solo violando tratados, estaban activando un ciclo que, según la carta, ya había sido ensayado, probado y planeado, y ese ciclo no terminará con la firma de un tratado. Terminará, o más bien, se transformará cuando el mundo entero se vea obligado a elegir en aceptar una paz condicionada por el control absoluto o sumergirse en el caos de una libertad sin ataduras. ¿Y tú qué elegirías? Deja tu comentario. Prefiero el caos a la obediencia ciega. Copia y pega. Ese comentario puede parecer simple, pero representa un acto de conciencia, un gesto de resistencia. Suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones, porque los próximos capítulos de esta revelación exigirán lucidez, coraje y la disposición de ver más allá de lo evidente. Lo que viene puede cambiar tu forma de ver todo, incluso a ti mismo. Entre las líneas de la carta de 1871, oculta bajo capas de simbolismo que solo los más pacientes han logrado descifrar, se encuentra la predicción de un ciclo de inversión, un momento en el que los roles tradicionales de las naciones se invertirían de forma tan sutil y gradual, que pocos notarían la transformación hasta que fuera demasiado tarde. Rusia, durante siglos, vista como una amenaza, pasaría a reivindicar el discurso de la tradición, la moral y la resistencia frente a la disolución cultural promovida por las élites globalistas. Occidente, otrora bastión de valores civilizatorios,
se convertiría entonces en una especie de templo de permisividad, disfrazado bajo ideales de libertad y progreso, pero guiado por algoritmos, intereses comerciales y una ingeniería social sin rostro. En este escenario, Ucrania aparece en la carta como una ventana entre dos espejos, un lugar donde el reflejo del pasado choca con el del futuro, creando una paradoja temporal en la que nada es lo que parece. La guerra, por lo tanto, no es más que el síntoma visible de una disputa mucho más profunda a la del control de la percepción, de la memoria colectiva y de lo que entendemos por realidad. En un pasaje especialmente denso del manuscrito, se lee: llegará un tiempo en el que los oráculos no usarán mantos, sino micrófonos, y los templos tendrán forma de estudios, donde la liturgia será sustituir la duda por emoción. Este fragmento ha sido interpretado como una referencia directa al papel de los medios de comunicación internacionales, que ya no informan, sino que guían, inducen, moldean reacciones emocionales, como quien conduce un rebaño hacia la aceptación pasiva de narrativas prediseñadas. La carta afirma que la sangre se derramará, no solo en los campos de batalla, sino también en el silencio de quienes ya no se atreven a pensar. Ese silencio crece con cada censura disfrazada de moderación, con cada intelectual desacreditado por decir lo que no conviene, con cada ciudadano que, sintiéndose incapaz de comprender la complejidad, elige simplemente repetir lo que le fue dicho y, de forma aterradora, la carta relaciona ese estado de apatía programada con la eclosión de eventos simultáneos que se expandirían como chispas sobre la superficie de un mundo inflamable en inestabilidad económica, colapso de cadena de suministro, erosión de libertades civiles y, finalmente, la normalización del miedo como mecanismo de control. Ucrania, según este texto, sería el primer territorio en manifestar todos estos síntomas de forma concentrada. Pero no sería el único. En poco tiempo, el modelo de tensión continua, de emergencia permanente, de guerra psicológica total, se expandiría, no por la fuerza, sino por la lógica del contagio. La carta afirma: no serán las balas las que crucen las fronteras, sino las ideas infectadas. Esta frase resuena con fuerza hoy, cuando vemos cómo los discursos de odio, los delirios de seguridad total y los llamados a la vigilancia se han convertido en normas aceptadas, defendidas incluso por quienes antes clamaban por libertad. La profecía se vuelve aún más inquietante al anunciar que los gritos de Keiyu serán replicados en las capitales de todos los pueblos, porque lo que comienza entre eslavos terminará en el corazón de cada hogar. Esto nos lleva a pensar que la guerra que vemos en las pantallas no está lejos. Ya está dentro de nosotros, está en la forma en que nos relacionamos, en cómo discutimos, en cómo elegimos qué sentir, qué creer, a quién odiar. Si sientes que esta manipulación ya te ha tocado, aunque sea por un instante, deja un comentario: la guerra ya llegó a mí. Copia wipe. Ese pequeño gesto puede ser un faro para otras conciencias que empiezan a despertar. Suscribe al canal y continúa con nosotros hasta el final de este recorrido. Solo falta una pieza para completar el rompecabezas. Y esa última revelación puede cambiar para siempre tu manera de ver el mundo cuando la carta de 1871 llega a su final. La sensación que transmite no es la de una conclusión, sino la de un umbral, como si todo el texto hubiera sido un tránsito, una preparación ritual para un momento decisivo que, según el autor oculto, no será anunciado por trompetas ni terremotos, sino por el silencio absoluto que precede al colapso de la ilusión. En ese silencio, dice el manuscrito, los que aún ven serán tentados a dudar de sí mismos. Los que aún sienten serán conducidos a la desesperación. Y los que aún resisten serán marcados como peligrosos. Esta no es una metáfora cualquiera.
anuncia una época en la que la verdad no solo será oculta, sino criminalizada, en la que los buscadores de verdad serán perseguidos no con armas, sino con sistemas. En este escenario, el autor describe la llegada de un nuevo tiempo digital, donde la carne será inútil y el espíritu se convertirá en moneda. Es una referencia a un mundo donde todo será registrado, catalogado, controlado, no por tiranos evidentes, sino por estructuras invisibles, disfrazadas de progreso. La carta revela que, tras el punto álgido del conflicto entre Rusia y Ucrania, no habrá vencedores, sino una redefinición completa de la condición humana. Y en este nuevo diseño, la humanidad ya no será invitada a elegir entre izquierda y derecha, este u oeste, sino entre continuar siendo humana o aceptar la fusión con la máquina. La guerra en ese punto es solo el último empujón, disparador psicológico necesario para que miles de millones acepten voluntariamente una nueva forma de existencia. El miedo será tan grande, el agotamiento tan profundo, que aceptarán cualquier solución que prometa alivio inmediato. Y esa solución ya está siendo construida a monedas digitales programables, sistemas de crédito social, identidades biométricas unificadas y un ecosistema de control total justificado por amenazas constantes. La carta se cierra con una frase que jamás ha sido completamente descifrada, pero que sigue siendo objeto de estudio obsesivo entre especialistas en simbología esotérica, cuando los lobos sean confundidos con pastores y las señales recibidas como bendiciones, se abrirá el último sello. Algunos creen que se refiere al momento en que la mayoría aceptará como salvadores a quienes los conducen a la sumisión. Otros interpretan la frase como una referencia velada al ascenso de líderes carismáticos tecnológicos, capaces de unir ciencia y fe, datos y dogmas, en un culto global sin nombre, pero con poder absoluto. Sea cual sea la interpretación, lo que la carta deja claro es que todo lo que hoy consideramos crisis no es más que parte de un ritual de transición. Y ese ritual no depende de nuestro permiso, solo de nuestra ignorancia. Pero si tú estás todavía aquí, algo dentro de ti ya rompió ese ciclo, ya comenzaste a ver. Y eso, por sí solo, representa una amenaza para el sistema. Por eso, tu voz importa. Deja en los comentarios: no acepto la nueva normalidad. Copia y pega. Que esa sea tu bandera silenciosa, tu acto de coraje. Comparte este video con alguien que ames. Suscríbete ahora al canal y activa todas las notificaciones. La verdad no será televisada, ni premiada, ni aplaudida. Se manifestará en ti, como acaba de hacerlo ahora. La carta fue escrita hace más de 150 años, pero su mensaje estaba destinado a ti hoy, ahora.